Bueno, vamos a empezar a hablar de algunas características que tienen los principales monosacáridos que venimos viendo o nombrando hasta ahora. Entonces, vamos a empezar por la glucosa. ¿Sí? La glucosa, que es el más importante, ¿no es cierto?, a nivel biológico, en cuanto a su importancia biológica, de los monosacáridos, de los hidratos de carbono en general. La glucosa es una aldohexosa, ¿sí?, en cuanto a su conformación química. Tiene 6 carbonos y grupo aldehído. Es el más abundante y de mayor importancia fisiológica. ¿Por qué hablamos de esta gran importancia fisiológica? Porque es el combustible que utilizan las células, ¿sí? Es la principal fuente de energía donde las células van a obtener esa energía de los nutrientes que ingresen con los alimentos, se genera la glucosa, ¿sí? Se utiliza la glucosa y las células captan esa glucosa para obtener energía a partir de su metabolización. Entonces, por eso es muy importante la presencia de la glucosa en el organismo. E incluso hay muchas células que requieren, por ejemplo, las células del sistema nervioso, los eritrocitos, son células que van a utilizar únicamente como fuente de energía la glucosa, ¿sí? No pueden obtener energía por otras vías, ¿sí? Entonces es sumamente importante la función que cumple la glucosa en nuestro organismo. También se la puede llamar con el nombre de dextrosa, no es tan común, pero por ahí en algunos libros la pueden encontrar así. Se encuentra en forma libre, como glucosa libre, en los frutos maduros y en la sangre y en los líquidos orgánicos, ¿sí? La glucosa que circula en la sangre, que recibe el nombre de glucemia. Cuando hablamos de glucosa en sangre nos referimos con el término glucemia, ¿sí? Es la forma que circula libre también entonces dentro de la sangre y los líquidos orgánicos en el organismo. La glucosa puede formar polisacáridos, ¿sí?, cuando se unen muchas unidades de glucosa. Algunos de ellos son el almidón, la celulosa, el glucógeno, como vamos a ver más adelante. Bueno, acá tienen una imagen de lo que es la molécula de glucosa, como ya venimos viendo desde el comienzo de esta clase. Luego, dentro de los principales monosacáridos tenemos la fructosa. La fructosa es una cetohexosa, si recuerdan, tenía 6 carbonos, pero difería de la glucosa en el grupo carbonilo, tiene un grupo cetona, ¿sí? ¿De dónde la podemos obtener? La fructosa se encuentra en mucha cantidad en los frutos maduros, en la miel, la caña de azúcar, la remolacha, son fuentes de obtención de fructosa, y también de la hidrólisis de la inulina. La inulina es un polisacárido, ¿sí?, que está formado por la unión de muchas unidades de fructosa. Entonces, si se hace una hidrólisis, es decir, se rompen los enlaces de las fructosas que conforman ese polisacárido, se puede obtener fructosa libre. Tiene muchos usos en la industria, la fructosa, sobre todo por su gran poder edulcorante. Es el más dulce de todos los monosacáridos. Entonces se utiliza mucho como edulcorante en la elaboración de bebidas, o sea, para endulzar las bebidas, las golosinas. Se utiliza mucho entonces por esta razón en la industria alimenticia. Bueno, y ahí tenemos la estructura química de la fructosa. Bueno, otro monosacárido importante es la galactosa. Es una aldoxosa también, tiene 6 carbonos y grupo aldehído, y la importancia que tiene es que forma junto con la glucosa, es decir, se une galactosa con glucosa y forman un disacárido llamado lactosa, que es el azúcar de la leche. Entonces, rara vez se encuentra libre en la naturaleza, sino que siempre va a estar asociada a otras moléculas formando compuestos más complejos. Es común que esté constituyendo determinados oligosacáridos, por ejemplo. ¿Dónde se obtiene? Se utiliza mucho de la obtención de la hidrólisis de la lactosa, ¿sí?, del disacárido que contiene glucosa y galactosa, se rompe ese enlace y se puede obtener la galactosa libre.
Y la galactosa, una vez que ingresa al organismo, formando la lactosa, ¿sí? No es que va a ingresar sola como galactosa, sino que siempre ingresa al organismo en forma de lactosa unida a una glucosa. Entonces, una vez que ingresa al organismo, sigue una vía común a la glucosa, porque rápidamente y fácilmente se metaboliza a glucosa, entonces puede seguir las mismas vías de utilización de la glucosa. Otro monosacárido que también es importante es la manosa, también es una aldohexosa, es decir, que tiene 6 carbonos y grupo aldehído, y se encuentra integrando muchos oligosacáridos que están asociados a proteínas formando glucoproteínas. Estos se encuentran principalmente en las membranas celulares, son las cadenitas de hidratos de carbono, de oligosacáridos que se encuentran unidos a las proteínas en la membrana y que forman entonces esos oligosacáridos que van a constituir las glucoproteínas. Entonces, ¿de dónde se obtiene? De la hidrólisis de unos polisacáridos que se llaman mananos. Son polisacáridos compuestos por la unión de muchas unidades de manosa. Y por último, un monosacárido muy importante también es la ribosa. La ribosa es una aldopentosa, tiene 5 carbonos y grupo aldehído, y la importancia biológica que tiene es que integra los ácidos ribonucleicos, ¿sí? Los ARN, es el azúcar pentosa que se encuentra formando parte de la estructura del ARN. Y también es constituyente de algunas coenzimas. Las coenzimas son aquellas moléculas que van a estar participando o activando a las enzimas para que puedan cumplir su función. Eso lo vamos a ver luego en el tema cuando demos la clase de enzimas. Bueno, y todos los monosacáridos que estuvimos viendo tienen una característica particular que dice que son sustancias reductoras, ¿sí? Son sustancias reductoras porque tienen un grupo aldehído o cetona que se puede oxidar fácilmente. Si ustedes van a tener entonces que recordar el tema que vimos, que estuvimos mencionando de lo que era la oxidación y la reducción de los compuestos químicos, que eran reacciones que ocurrían juntas, ¿sí? Reacciones de óxido-reducción. Siempre que un compuesto se oxida, quiere decir que puede perder electrones, protones o ganar oxígeno. Cuando un compuesto se reduce, gana protones, gana electrones o pierde oxígeno. Cualquiera de esas tres situaciones pueden hacer que un compuesto se reduzca. Entonces, las reacciones de óxido-reducción que ocurren acopladas juntas se dan entre dos compuestos donde siempre un compuesto se oxida, es decir, que va a estar perdiendo sus electrones o perdiendo sus protones, y el otro compuesto se reduce, que es el que recibe, está ganando esos electrones o protones que está perdiendo el otro compuesto. Por eso se dice que son reacciones acopladas. Siempre que uno se oxida, pierde protones o electrones, el otro se reduce y está ganando esos protones o electrones. Entonces, al compuesto que se oxida, que pierde los electrones o protones, se lo llama también reductor, ¿sí? El compuesto que se oxida es un agente reductor, porque está reduciendo al otro, que es el que está ganando esos electrones y protones. A su vez, el compuesto que se reduce se llama oxidante, porque se dice que oxida al otro compuesto que está perdiendo. Son reacciones que se dan acopladas, ¿sí? Que existen, digamos, en conjunto. Un compuesto se oxida y el otro se reduce. Uno es el reductor y el otro es el oxidante, ¿sí? Entonces, los monosacáridos, como tienen un grupo aldehído o cetona que tiene la característica que se oxida fácilmente, es decir, que puede perder protones, puede perder electrones o puede ganar oxígeno, es por esto que se dice que son sustancias reductoras, pueden reducir a otro compuesto, es decir, que el otro compuesto acepte y gane los protones o los electrones que está perdiendo el grupo aldehído o cetona. Bueno, vamos a tener dentro de lo que son los hidratos de carbono una clase de compuestos que se dice que son derivados de los monosacáridos. Es decir, por alguna reacción química que ocurra en los monosacáridos,
se van a obtener derivados de esos monosacáridos. Por ejemplo, si ocurre una reacción de oxidación en un monosacárido, se pueden obtener ácidos aldónicos o ácidos urónicos. Los ácidos aldónicos se producen por la oxidación del grupo aldehído a carboxilo. Es decir, el monosacárido, por ejemplo, acá tenemos la glucosa con su grupo aldehído. Este grupo aldehído, que dijimos que se oxidaba fácilmente, puede ser oxidado y pasar a formar un grupo carboxilo, que es este que tenemos acá en rojo. El grupo carboxilo es un grupo ácido, le da un carácter ácido a los compuestos. Entonces, acá el grupo aldehído pasa a convertirse en un grupo carboxilo, es decir, que se oxidó ese grupo aldehído. Y entonces, en el caso particular de la glucosa, cuando se oxida, pasa a formar lo que se llama el ácido glucónico. ¿Sí? El ácido glucónico entonces es un ácido derivado de la glucosa que se produce por la oxidación de su grupo aldehído. Entonces, lo que está pasando en esta situación es que se oxida el grupo aldehído y está ganando oxígeno. Si ustedes ven acá los componentes, los átomos que lo componen, qué cambios hubo, es que se ganó un átomo de oxígeno. Entonces, eso corresponde a una reacción de oxidación. Luego, si lo que se oxida es el grupo alcohol primario del monosacárido, ¿cuál es el grupo alcohol primario? Es este que tenemos acá último. ¿Sí? Los alcoholes primarios eran los que tenían el grupo alcohólico, el grupo hidroxilo, unido a un carbono primario. El carbono primario era el que estaba unido a un solo átomo de carbono. Por eso, entonces, en la molécula de glucosa, por ejemplo, el alcohol primario es este que se encuentra, este grupo que se encuentra acá, grupo alcohólico que se encuentra en uno de los extremos, ¿sí? Unido al carbono 6. Entonces, cuando se oxida ese alcohol primario y pasa a formar un grupo carboxilo, lo que se obtiene son ácidos urónicos. En el caso de la glucosa se llama ácido glucurónico. Entonces tenemos el ejemplo de la glucosa, se oxida, ¿sí? el grupo alcohol primario, acá hay una pérdida de protones y pasa a formar el ácido glucurónico, donde lo que cambió es que en vez de tener este grupo alcohólico tiene un grupo ácido, un grupo carboxilo. ¿Sí? Entonces, derivado de los monosacáridos por reacción de oxidación, puede ser ácido aldónico, los ácidos aldónicos en general, que son los que se obtienen por oxidación del grupo aldehído a carboxilo, si en el caso del ejemplo de la glucosa pasa a formar ácido glucónico. Ácidos urónicos en general se obtienen por oxidación del alcohol primario, del grupo que está acá abajo. Entonces, cuando se produce esa oxidación a un grupo carboxilo, en el caso de la glucosa pasa a formar ácido glucurónico. Bueno, si ocurre una reacción de reducción, o sea que hay ganancia de protones, ganancia de electrones o pérdida de oxígeno, pasan a formarse los alcoholes. Los alcoholes derivados de los monosacáridos se llaman alditoles. ¿Sí? Entonces, si te ocurre en un monosacárido una reacción de reducción que se transforma en un alcohol, se llaman en general alditoles. En el caso particular de la glucosa, cuando tiene una reacción de reducción en su grupo aldehído, pasa a formar un alcohol que se llama sorbitol. ¿Sí? Entonces, el sorbitol es un alcohol derivado de la glucosa por una reacción de reducción en el cual el grupo aldehído de la glucosa pasó a formar una función alcohólica, ¿sí? En el sorbitol. Otros alcoholes o alditoles derivados de los monosacáridos son algunos de los que tenemos acá. El ribitol, que es el alcohol derivado de la ribosa. El xilitol deriva de un monosacárido que se llama silosa. Y el glicerol, que deriva del gliceraldehído. ¿Sí? En todos ellos se produjo una reacción de reducción donde el grupo aldehído que tenían pasó a formar un grupo alcohólico unido a un grupo oxidrilo. Por eso se llaman alcoholes.
Bueno, otro tipo de derivados de monosacáridos que podemos encontrar son los desoxiazúcares. En los desoxiazúcares se produce la pérdida de oxígeno de uno de los grupos alcohólicos que están unidos a los carbonos de los monosacáridos. Ejemplos, por ejemplo, la desoxirribosa es un desoxiazúcar que ¿de dónde se obtiene? Se obtiene derivado de la ribosa, ¿sí? Proviene de la ribosa. ¿Qué pasó? Se reemplazó acá un grupo alcohólico, que acá se ve en rojo, y fue reemplazado por un hidrógeno. Se quitó la función oxidrilo y quedó un grupo hidrógeno. Entonces, la ribosa de esta manera pasa a formar la desoxirribosa, que es la importancia biológica que tiene este compuesto, es que integra los ácidos nucleicos, por ejemplo, el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Va a ser la pentosa que está constituyendo el ADN. Es una desoxirribosa derivada de la pentosa ribosa. Luego, otro ejemplo es la fucosa. La fucosa es un desoxiazúcar que deriva de la galactosa, en la cual se reemplaza una función alcohólica por este grupo metilo, CH3, que tenemos acá marcado en rojo. Otros derivados de monosacáridos son los aminoazúcares. En los aminoazúcares, uno o más grupos oxidrilos son reemplazados por grupos amino. El grupo amino es el NH2. Entonces, por ejemplo, la glucosamina, que es la que deriva de la glucosa, se le reemplazó un grupo oxidrilo por un grupo amino, formó glucosamina. Si fuera, por ejemplo, una galactosa que sufrió este cambio, se llamaría galactosamina. Otro derivado de monosacáridos son los ésteres fosfóricos. En estos compuestos, un grupo oxidrilo del monosacárido, por ejemplo de la glucosa, reacciona con ácido fosfórico. ¿Sí? El ácido fosfórico, que es este que está marcado acá, en este recuadro en rojo. Entonces, un grupo oxidrilo de la glucosa reacciona con ácido fosfórico y la reacción se llama fosforilación. Se fosforila la glucosa. ¿Sí? Entonces forma este compuesto, en este caso que se llama glucosa 6-fosfato. Este 6 acá está indicando que la unión con el ácido fosfórico se produce a través del carbono 6, ¿sí? Del oxidrilo que está unido al carbono 6. La glucosa 6-fosfato, por ejemplo, es muy importante para todo lo que es el metabolismo, todas las rutas o reacciones metabólicas de la glucosa, interviene la glucosa 6-fosfato. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de los disacáridos. ¿Qué son los disacáridos? Son aquellos compuestos que están formados por la unión de dos monosacáridos. ¿Cómo se establece esa unión para formar los disacáridos? Se da a través de lo que se llama enlaces glucosídicos. ¿Sí? El enlace glucosídico es el enlace que se da entre el carbono anomérico de un monosacárido y un grupo oxidrilo de otro monosacárido. De esa manera se unen dos monosacáridos y forman el disacárido. En este enlace, cuando se establece ese enlace, se produce la pérdida de una molécula de agua. Entonces, esos enlaces glucosídicos pueden ser alfa o beta glucosídicos, según si los monosacáridos estén en su conformación alfa o beta. Recuerden que los monosacáridos, según la conformación que tenían en el carbono anomérico, podían ser anómeros alfa o anómeros beta. Entonces, de acuerdo a qué tipo de monosacáridos intervienen en el enlace glucosídico, se pueden establecer enlaces alfa o beta glucosídicos. Entonces, en este recuadro podemos ver distintos ejemplos de algunos de los enlaces glucosídicos o variaciones en los enlaces glucosídicos que se pueden dar. Por ejemplo, acá tenemos una molécula de alfa glucosa. Si era alfa glucosa, el oxidrilo en el carbono anomérico está para abajo, ¿sí? Orientado para abajo. El carbono anomérico, que es el que está en el carbono 1 de la glucosa, ¿sí? Entonces, esta es una molécula de alfa glucosa que se va a unir a otra molécula de alfa glucosa. ¿Sí? Me fijo acá, el carbono 1 tiene el oxidrilo hacia abajo, entonces es otra alfa glucosa. Acá la unión, que lo marca con este recuadro en azul, se establece entre los grupos oxidrilo del carbono
1 de una alfa-glucosa y entre el carbono 4. Este es el carbono 4 de esta otra alfa-glucosa. Entonces lo que se produce acá es que se forma agua, ¿sí? Entre este oxidrilo y este hidrógeno se pierde una molécula de agua y de esa manera quedan unidos por un oxígeno. Entonces, de esta manera se formó el disacárido, que va a estar formado por la unión de dos alfas glucosa. Se dice que este tipo de enlace es un enlace glucosídico alfa 1,4 porque se establece entre el carbono 1 de una alfa glucosa y entre el carbono 4 de otra alfa glucosa. En este segundo ejemplo vemos que se establece la unión entre una alfa glucosa a través de su carbono 1 y otra alfa glucosa, pero acá no interviene el carbono 4, sino que el que interviene es el carbono 6, que es el que queda acá arriba. Entonces, entre este oxidrilo y este hidrógeno, entre el carbono 6 y el carbono 4, se está estableciendo el enlace glucosídico. Se forma una molécula de agua y quedan unidos los dos monosacáridos. Este tipo de enlace que se formó acá se llama enlace glucosídico alfa 1,6 porque está formándose entre una alfa glucosa a través de su carbono 1 y otra alfa glucosa pero con el carbono 6. Por eso se dice que es un enlace glucosídico alfa 1,6. Este otro ejemplo que vemos acá abajo se da el enlace glucosídico entre una beta glucosa, ¿sí? Beta glucosa, si ustedes se fijan, es porque tiene el oxidrilo orientado hacia arriba en el carbono anomérico. Entonces, esta es una beta glucosa. Acá esta es otra beta glucosa, tiene su oxidrilo orientado hacia arriba. ¿Y entre qué carbonos se establece la unión? Entre el carbono 1 de una de las beta glucosas y entre el carbono 4 de otra de las beta glucosas. Se pierde una molécula de agua y entonces queda formado el disacárido, pero acá el enlace se llama enlace glucosídico beta 1,4. Es decir, que participan dos beta glucosas y la unión se establece entre el carbono 1 de una de las glucosas y entre el carbono 4 de la otra. Por eso es beta 1,4. El tipo de enlace que se da entre estos disacáridos, para formar estos disacáridos, que también estos enlaces se van a encontrar para formar estructuras más grandes como son los polisacáridos, ¿sí? Siempre entonces las uniones entre los monosacáridos se da por enlaces glucosídicos. Entonces, que se produzca un enlace de tipo alfa o de tipo beta tiene diferencia en el tipo de estructura que se forma, ¿sí? Ya vamos a ver cuando veamos cómo se establecen las estructuras de los polisacáridos, ¿sí? Pero siempre los enlaces de tipo alfa se dice que favorecen la formación de estructuras dobladas, ¿sí? De estructuras que se pueden doblar sobre sí mismas, que pueden plegarse, ¿sí? Y se usan mucho para almacenamiento, ¿sí? Cuando una molécula se tiene que compactar sobre sí misma, plegar sobre sí misma, para almacenar, ¿sí? Por ejemplo, les adelanto que cuando veamos polisacáridos hablamos del glucógeno, que es un polisacárido formado por la unión de glucosas. Entonces yo quiero formar glucógeno para almacenar glucosa en el hígado, por ejemplo. Entonces por eso se puede plegar sobre sí misma la molécula y formar una estructura como empaquetada. En cambio, cuando se predominan los enlaces beta-glucosídicos son más rígidos, ¿sí? No sirven para empaquetarse o plegarse sobre sí mismos, sino que tienden a ser más rígidos, más rectos, entonces favorecen la formación de cadenas rectas, utilizadas sobre todo para formación de estructuras, ¿sí? Láminas de estructura, por ejemplo, las estructuras de las paredes celulares en los vegetales y demás, predominan entonces la formación de enlaces glucosídicos entre los monosacáridos de tipo beta, ¿sí? Entonces recordamos, los enlaces de tipo alfa se dan para formar estructuras que se pueden doblar o plegar sobre sí mismas y se usan más que nada para funciones de almacenamiento. En cambio, los enlaces beta tienden a favorecer la formación de estructuras más rectas y rígidas
que cumplen funciones generalmente de estructuras. Bueno, dentro de los principales disacáridos vamos a comenzar diciendo algunas características de la maltosa. La maltosa es el disacárido que se forma por la unión de dos monosacáridos, dos glucosas, ¿sí? La unión de dos glucosas forma el disacárido maltosa. Entonces, el enlace que se encuentra formando este disacárido, el enlace glucosídico que se da entre las dos glucosas, es un enlace de tipo alfa glucosídico y se produce entre el carbono 1 de una de las glucosas y entre el carbono 4 de la otra. Entonces acá vemos, tenemos dos alfa glucosas, son alfa glucosas, tienen el oxidrilo hacia abajo, las dos, en el carbono anomérico, que es este que está de este lado, el carbono 1 de esta y el carbono 1 de estas. Entonces son dos alfa glucosas y la unión se establece entre el carbono 1 de una y el carbono 4 de la otra. Entonces es un enlace alfa 1,4 glucosídico. También se puede llamar azúcar de malta, la maltosa, y se puede obtener de la hidrólisis del almidón, catalizada por la enzima amilasa. La amilasa es la enzima que tenemos en la saliva, por ejemplo, y es producida también por el páncreas y produce la digestión del almidón. Esa es la que va a romper los enlaces de las distintas glucosas que conforman el almidón. Entonces la enzima amilasa se pone en contacto con el almidón y va a producir la ruptura de todos esos enlaces y se pueden liberar estructuras de estos disacáridos, ¿sí? De dos glucosas unidas. Como característica, la maltosa se dice que tiene poder reductor. Cuando hablamos de poder reductor, estamos diciendo que puede reducir a otro compuesto, es decir, que su grupo aldehído, cuando tenía la estructura lineal, se oxidaba, ¿sí? Era una de las características que tenían los monosacáridos, ¿sí? Entonces, para ver si los disacáridos también tienen o no poder reductor, nos teníamos que fijar en cómo se encuentra el carbono anomérico en los disacáridos. El carbono anomérico era el que tenía el grupo aldehído cuando la estructura de la glucosa era lineal, ¿sí? Cuando estaba la glucosa en forma lineal, el carbono anomérico, que era el carbono número 1, era el que tenía el grupo aldehído y el que tenía la potencialidad, digamos, la capacidad de oxidarse y por lo tanto actuar como un agente reductor. Entonces, cuando la glucosa se forma esta estructura cíclica, ese grupo aldehído se pierde, ya no lo vemos aquí, pero lo sigue conservando de una manera potencial. Es decir, que si esta estructura se puede volver a abrir, va a regenerar nuevamente ese grupo aldehído, que es el que tiene la capacidad de oxidarse y es el que le va a dar la capacidad a la glucosa de actuar como un reductor y reducir a otro compuesto. Entonces, para saber si el disacárido es un agente reductor también, si tiene poder reductor, yo lo que tengo que ver es que haya uno de los carbonos anoméricos de al menos una de las glucosas que se encuentre libre, es decir, que no esté unido a nada. Si yo veo la estructura de este disacárido maltosa, yo veo que este carbono anomérico está bloqueado, está unido a la otra glucosa, ¿sí? En el caso de esta glucosa, su carbono anomérico, que es el que está acá, se encuentra libre. Entonces se dice que esta glucosa podría regenerar su grupo aldehído, si se abriera esta estructura cíclica, regenera su grupo aldehído, y es decir que ese grupo aldehído entonces puede oxidarse y actuar como un agente reductor, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se dice que el disacárido maltosa tiene poder reductor, porque tiene un carbono anomérico en una de sus glucosas que se encuentra libre, que no está unido a nada, por lo tanto podría regenerar ese grupo aldehído y actuar como un agente reductor, ¿sí? Entonces lo que me tengo que fijar en los disacáridos para saber si tiene o no poder reductor es que haya al menos un carbono anomérico de una de las glucosas que esté libre, no unido a nada, ¿sí? En este caso tenemos esta glucosa con su carbono anomérico libre, puede regenerar el aldehído, oxidarse y reducir otro compuesto. Entonces, como característica de la maltosa, se puede decir que tiene poder reductor.
luego otro disacárido importante es la lactosa. La lactosa se produce por la unión de galactosa con glucosa. Vamos a ver acá en este gráfico de la estructura de la lactosa, se produce la unión entre una glucosa, que es la que tenemos de este lado, que es una alfa glucosa, por lo tanto tiene su oxidrilo en el carbono numérico hacia abajo, y una beta galactosa. ¿Sí? La que se encuentra unida acá es una beta galactosa, entonces en su carbono numérico el oxidrilo está hacia arriba. Entonces, beta galactosa se une alfa glucosa entre el carbono 1 de una y el carbono 4 de la otra, y como ahí interviene uno de los monosacáridos en configuración beta, el enlace es un enlace beta glucosídico 1,4. ¿Sí? En este caso, si vemos si tiene o no poder reductor la lactosa, podemos decir que sí, que tiene poder reductor, porque si yo me fijo, tenemos el carbono numérico de la alfa glucosa, que está aquí, está libre, no está unido a nada. ¿Sí? El carbono numérico de la galactosa sí está bloqueado por la unión, pero en la glucosa, acá, este monosacárido que está acá, ese carbono numérico está libre. Por lo tanto, podría abrirse la estructura cíclica, regenerar el grupo aldehído, oxidarse y actuar como agente reductor. Por eso tiene poder reductor. Y acá tenemos el otro disacárido importante, que es la sacarosa, que se forma por la unión de glucosa con fructosa. Es el azúcar de mesa que se obtiene de la caña de azúcar o remolacha. ¿Cómo se establece la unión entre los dos monosacáridos glucosa y fructosa? Se da entre el carbono 1 de una alfa glucosa y el carbono 2 de la beta fructosa. Si ustedes recuerdan la estructura de la fructosa, pueden ir al inicio de esta clase, donde en la estructura lineal se veía que en el carbono 2 la fructosa tenía su grupo carbonilo cetona. ¿Sí? Entonces, cuando formaba la estructura cíclica, el carbono 2 era el carbono anomérico. ¿Sí? Entonces, acá, para formar la sacarosa, la glucosa con la fructosa se unen los dos por sus carbonos anoméricos. Es un enlace doblemente glucosídico. ¿Sí? Entonces, si vemos acá, en esta imagen, tenemos la estructura entonces de una alfa glucosa y una beta fructosa. Que tiene la alfa glucosa tiene el oxidrilo hacia abajo, la beta fructosa tiene el oxidrilo hacia arriba. Están representadas así de una arriba de la otra de esta manera para que se vea cómo se da el enlace entre sus carbonos anoméricos, ¿sí? Entre el carbono 2 que está acá de la fructosa y el carbono 1 de la glucosa, ¿sí? Son los dos carbonos anoméricos de cada uno de estos monosacáridos. Por lo tanto, en este caso no tenemos ningún carbono anomérico libre. El de la glucosa está bloqueado por la unión a la fructosa y el de la fructosa está bloqueado por la unión a la glucosa. Por lo tanto, se dice que la sacarosa no puede actuar como un agente reductor. ¿Sí? No, es si vemos las características en cuanto al poder reductor de los disacáridos, la sacarosa sería el único de los disacáridos que no tiene poder reductor. ¿Por qué? Porque tiene sus grupos carbonilos bloqueados por la unión. ¿Sí? Se unen los dos monosacáridos por sus carbonos anoméricos.